Bueno, Apocalipsis, como ustedes saben, es el quinto ciclo de conferencias que hemos organizado John Álvarez, Guillermo Quindós, César Higuero y un servidor para la Biblioteca Foral. Ya organizamos alternativas a la medicina entre la fe y el fraude en el 19, luego vino uno de extraterrestres, hubo otro de historia fantástica y el último fue seres fantásticos. Tras las dos charlas anteriores de este ciclo, a cargo de Santiago Pérez Hoyos, que nos facilitó un manual para la destrucción de la Tierra, espero que no lo siga nadie, aunque hay gente que está intentándolo, y de Manu Soto, quien defendió el optimismo científico frente al pesimismo apocalíptico tan de moda, sobre todo en los medios, hoy nos acompaña Jesús Zamora Bonilla. Como ven, no está de cuerpo presente porque, por desgracia, su vuelo no ha aterrizado en Loiu, creemos que debido al viento, porque la compañía aérea no ha dado ninguna explicación con la transparencia habitual de las compañías aéreas. Otros vuelos que venían un poco más tarde han aterrizado, así que digamos que porque a la compañía aérea no le ha dado la gana. ¿No? Jesús, por fortuna tenemos aquí a Jota, y la buena voluntad de Jesús, que inmediatamente se ha ido desde el aeropuerto de Barajas a casa, y la pericia de Jota posibilitan que podamos disfrutar de la charla, porque ya el colmo era el tenerla que suspender por culpa de otros. Bueno, les voy a contar un poco quién es Jesús Zamora Bonilla, pero antes les voy a decir una cosa que viene en el fajín de su libro, de su penúltimo libro, Contra Apocalípticos, que les recomiendo, que es de lo que nos va a hablar hoy, que dice, este libro demuestra, y lo dice el filósofo bilbaíno Javier Gomá, dice, este libro demuestra que quien no es apocalíptico no por ello es un integrado, como diría Humberto Eco. Más bien al contrario. Se puede ser como Jesús Zamora Bonilla, un pensador íntegro, integral y honesto. Por eso recomiendo vivamente la lectura de esta obra. Creo que, hombre, poco habría que decir después de esto, pero vamos a presentarlo un poquito más. Que es, Jesús Zamora Bonilla es doctor en Filosofía y Ciencias Económicas, es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UNED y compagina su labor docente e investigadora con la creación literaria con el fomento del pensamiento crítico en las redes sociales. Le tienen en Twitter, @lanadanadea, y me parece que está ahora también en el cielo azul, en Blue Sky, con algo parecido, ¿no, Jesús? @lanadanadea Sí, o como se diga en Blue Sky, que yo estoy y no me aclaro. Bueno, es autor de ensayos como este contra apocalípticos, ecologismo, animalismo, poshumanismo y el último, La nada nadea, invitación al nihilismo. Y de novelas como Errares de Ángeles, que fue finalista del premio Fernando Lara en 2018, y Nosotros los Octogésimos. Y ya sin más, si les parece, les dejo con Jesús y luego ya entramos en el debate. Les voy a pedir que estemos lo más para poderle escuchar bien. Muchas gracias. muchas gracias, Luis Alfonso. ¿Me oís bien? Mejor que antes. Pues nada, parece que los auriculares funcionan. Pues lamento muchísimo no estar allí, me ha dado muchísima rabia y más rabia me da ahora al ver la sala tan llena, porque no suele ocurrir que yo dé una charla a un auditorio tan completo, ¿no? O sea, que es, además de eso y que me pierdo la cena que teníamos esta noche en Bilbao, que no todas las noches invitan a uno a cenar en Bilbao. Así que nada, otra vez será. Yo les siento que la interacción no puede ser igual así a distancia, aunque yo en la UNED pues estamos acostumbrados a esto, pero en fin, precisamente me hacía ilusión lo de hoy porque pues no tenemos la costumbre de estar físicamente con, la gente que viene a escucharnos y era una ocasión mejor que ninguna, ¿no? He visto todo Bilbao, he visto San Mamés, he visto el Guggenheim, me hemos entrado por el puerto, o sea, lo he visto todo absolutamente. Y cuando estábamos acercándonos ya al aeropuerto, ha empezado a acelerar otra vez el avión y a subir. Digo, se me acaba de dar otra vuelta, pero no, ha enfilado hacia el sur y nos ha traído otra vez a Madrid. Hemos llegado a Madrid a las 5:30 y entonces pues nada, ya no daba tiempo a coger otro vuelo para, bueno, que no me daban otro vuelo para llegar a tiempo, para llegar hoy posiblemente. Así que nada, otra vez era de gracia.
Bueno, yendo al lío, voy a compartir la pantalla. A ver, veis ahora, bueno, esa es la cara que se me ha quedado en el avión cuando nos han dicho que volvíamos para Madrid. Eh, Voy ahora a compartir lo serio, bueno, un poco más serio. ¿Esto lo veis? ¿Se ve la presentación? Bueno, estupendo. Pues bueno, voy ya directamente al grano. De lo que voy a hablar es de lo que hablaba con algún añadido en el libro que ha citado Luis Alfonso, Contra Apocalípticos, que salió justo hace ahora 2 años en la editorial Shackleton de Barcelona. Y es este libro que, como dice el subtítulo, trata sobre ecologismo, animalismo, posthumanismo, que no son todas ellas posiciones que defiendan o avisen del apocalipsis como tal, por lo menos literalmente en todos los casos, pero bueno, todas ellas vienen a coincidir, en las versiones en las que critico en el libro, vienen a coincidir en que nuestra civilización está condenada y está a punto de terminar y va a ser con suerte sustituida por otra, así es que no termina todo en colapso, ¿no? Ya nos avisó de esto la gran filósofa Rita Ridruejo, que decía que a mucha gente no le tiene que el apocalipsis. Y es verdad, pues no nos conviene a nadie, ¿no? Así que hay que estar preparado. ¿Me oís bien? Que ahora yo oigo mucho eco. Vale. Bueno, luego volveremos a ver a la señora Ridruejo. De lo que voy a hablar principalmente en la charla de hoy es de la versión de todas las que comentaba en el libro, la versión que más directamente anuncia el apocalipsis, ¿no? Que es lo que se ha venido a llamar en los últimos años el colapsismo, ¿no? Las personas que anuncian el colapso de la civilización, sobre todo por la crisis climática, pero también algunas otras razones que veremos. Un ejemplo de este colapsismo que está permeando ya la opinión pública, pues por ejemplo tenéis en este reciente titular de una noticia de un medio serio, como se supone que es El País, de 7 de los 9 umbrales que permiten la vida humana sobre la Tierra ya han sido sobrepasados. Bueno, si lo que yo entiendo por umbral es lo que se ha entendido todavía por umbral, esto significa que ya no habría vida sobre la Tierra, vida humana, porque si ya hemos sobrepasado el umbral que permite la vida, es que ya no es posible la vida. Así que no los hemos debido de sobrepasar tanto cuando todavía seguimos aquí, ¿no? En fin, no quiere decir esto que no haya problemas, ¿no? Pero tanto como para acabar con la vida humana sobre la Tierra, pues quizás sea excesivo. Sí. Ah, no. Ah, pues a ver. Sí. Voy a, voy a volver aquí. Ahora, ahora pasa. ¿Alguien? Sí, tengo una pequeñita que os veo a vosotros y otra a la presentación. No, es un Mac, pero no, sí, yo estoy haciendo la presentación.
No sé, voy a probar de otra manera. Voy a probar de otra manera. A ver, pantalla. Ahora mejor. Ahora mejor. Vale. ¿Os veis a vosotros en un rinconcito? Bueno, bueno, pues Un segundo. Uy, colapsismo. ahora, 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 ¿se oye? dale. Bueno, pues decía que quizá la obra que más me inspiró a escribir en los capítulos en los que se habla del apocalipsis climático, cuando escribí el libro, que fue entre el 2019 y 2020, es esta de David Wallace Wells, que en español se tradujo como El planeta inhóspito, pero que el título original era La Tierra inhabitable. Y la tesis del libro es que en los peores escenarios posibles de calentamiento, la vida humana iba a ser prácticamente imposible en gran parte del planeta y solo iba a quedar a lo mejor habitable pues algunas zonas cerca de los polos, ¿no? Pero alrededor del Ecuador el calor iba a ser demasiado para vivir. Esta mentalidad de que estamos al borde del colapso pues ha dado lugar a que, sobre todo dentro del movimiento ecologista, surjan muchas personas que dicen algo así, bueno, pues si el colapso es inevitable, relájate y disfruta o algo así, ¿no? Entonces están empezando a escribir manuales de cómo enfrentarnos al colapso, ¿no? No de cómo evitar el colapso, sino de cómo enfrentarnos al colapso. Y un ejemplo de ello pues es este libro que tenéis en el centro, de tres autores franceses, o por lo menos dos de ellos franceses, que se titula, por lo menos el libro original es en francés, Otro fin del mundo es posible, y que trata de la colapsología a la colapsosofía, una palabra que no había oído antes, de cómo vivir el colapso de la civilización termoindustrial de forma inteligente. Y por suerte, algo de lo que hablaré más en esta charla, dentro del propio movimiento ecologista, pues están surgiendo voces que dicen que esto de anunciar el colapso, que es seguramente demasiado exagerado y poco eficiente para cambiar y mejorar la situación, ¿no? Y uno de ellos es el autor, ya digo, del que hablaré más a lo largo de la charla, que es un ecologista, profesor antropólogo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, antiguo miembro de Podemos, no sé si sigue, por lo menos del movimiento 15M, no sé si sigue en activo en la política, y que ha publicado este mismo año este libro Contra el mito del colapso ecológico, porque el colapsismo es una interpretación equivocada del porvenir, ¿no? En fin, pues de esto más o menos es de lo que voy a hablar gran parte de la charla. A ver cómo avanza esto. Así. Bueno, otros libros. Esto de anunciar el colapso, de todas formas, viene de lejos. El antepasado principal, si quitamos a los apocalipsis religiosos, por supuesto, que de esos ya sabemos mucho, ¿no? Pues el antepasado principal de todo este movimiento colapsista contemporáneo es quizá este libro, Los límites del crecimiento, que se publicó en 1972 y que fue el primer intento de crear un modelo informático, una simulación de la evolución del sistema económico planetario, a partir de ciertos supuestos sobre la cantidad de recursos disponibles, sobre el crecimiento de la tecnología, de la población, etcétera, y que llevaba a la consecuencia de que a mediados del siglo XXI se iba a acabar la civilización por agotamiento de los recursos, exceso de contaminación, etcétera, etcétera. Esto creo, es un libro del que se habló mucho cuando salió, que ha estado siempre ahí en el fondo del movimiento ecologista y que en los últimos años pues ha resucitado, por así decirlo, o se le ha vuelto a prestar mucha atención, sobre todo en el movimiento que se llama decrecentismo, la idea de que el crecimiento económico de por sí es la principal causa de los problemas ecológicos que está sufriendo el planeta y de otros posibles problemas sociales, y entonces lo que tendríamos que hacer sería decrecer, es decir, volver a convertirnos en una economía que produzca muchísimo menos de lo que producimos ahora, ¿no? Y solo a modo de ejemplo, pues traigo aquí este libro que por desgracia no está, el de la derecha,
que por desgracia no está traducido al español, que yo sepa, de Andrew McAfee, que se llama More from Less, más a partir de menos, ¿no? Que explica cómo el progreso económico no exige el incremento, no exige el incremento de la utilización de recursos, sino que al contrario, la tendencia es a que utilicemos de hecho cada vez menos recursos por unidad de producción y menos recursos por persona. Pero bueno, ya digo, esto es únicamente para que tengan unas cuantas referencias. Este es el gráfico más famoso del libro primero que mencionaba en la página anterior, el de los límites del crecimiento, y es la evolución que presentaba el modelo que llamaban, una expresión que luego se ha hecho muy habitual y que ustedes conocerán, business as usual, o sea, seguir del modo usual que estamos ahora, seguir como de costumbre. Y aquí hay varias variables y el programa informático que estos señores y señoras desarrollaron a principios de los años 70, pues presentaba la evolución de estos recursos naturales entre el año 1900 y el año 2000. Cuando se publicó el libro estaban pues más o menos aquí por la P, pues el año 70 sería una 72, estaría por aquí. Ahora estamos más o menos por aquí, a la mitad de este medio siglo, hacia 2023, casi 2024. Y fijaos, según este pronóstico, ahora mismo los recursos naturales estarían prácticamente agotados, tendrían que estar prácticamente agotados. La población, el único gráfico que de momento ha seguido la previsión, la realidad ha seguido la previsión que hace el gráfico, es el de población. La población ha aumentado más o menos como dice el gráfico que iba a aumentar. Pero si os fijáis en esta línea de rayitas, que representa la cantidad de alimentos per cápita, pues en esta época, más o menos por aquí, pues se supone que la cantidad de alimentos per cápita que tendría que haber en el mundo sería pues más o menos la mitad de la que había en 1900. Y eso desde luego no es algo que esté ocurriendo. O sea, ahora al contrario, la gente tiene mucha más alimentación a su disposición, mucha mejor alimentación a su disposición que en 1900 y que cuando se publicó el libro en el 72. En fin, que los pronósticos del libro no han funcionado demasiado bien, ¿no? Y a pesar de ello, pues se sigue considerando como una especie de Biblia del movimiento ecologista y sobre todo del decrecentismo, ¿no? Si a alguien le interesan algunos argumentos contra las tesis principales del decrecentismo, pues yo les recomiendo seguir a dos economistas que están en Twitter. Uno se llama No Smith, la cuenta se llama No Opinion. Escribe de manera muy prolífica, un artículo largo casi cada día, y tiene estos dos en particular que hablan sobre las falacias o los argumentos erróneos que cometen los defensores del decrecimiento, ¿no? Yo no me voy a entretener en estos argumentos ahora, simplemente se lo muestro para ilustrarlo, ¿no? Y el otro autor es el economista Branko Milanovic. Los dos son economistas de izquierda, sobre todo Milanovic, ¿no? Que es incluso marxista, ¿no? Pero esto del decrecimiento pues también le parece. Básicamente porque lo que se tendría que decrecer para llegar a los niveles de PIB que los defensores de esta teoría suponen que son razonables y sostenibles, pues implica que, primero, que los países pobres no podrían seguir creciendo, porque incluso el PIB medio actual per cápita es demasiado alto, y por supuesto los países ricos pues tendríamos que pasar a tener un PIB per cápita pues como el que teníamos hace un siglo más o menos. Así que es algo sería básicamente volver casi a la Edad Media, volver a comunidades rurales autosuficientes como los Amish o algo parecido, ¿no? Y yo pues personalmente he hecho un resumen de estos argumentos en un artículo que se publicó en el blog de la Universidad del País Vasco,
Mapping Ignorance, que se llama The Limits of the Growth, los límites del decrecimiento, y que hace poco hice una traducción en mi propio blog, que si quiere usted buscarlo se llama Escritos sobre gustos. Ese es el título de mi blog. Y la última entrada que hay pues, es la traducción de este. En fin, con todo esto, ¿qué pretendo decir? Primero, que no pretendo negar en absoluto que el calentamiento global es un problema muy real y muy serio, muy grave. Y es algo que tenemos que abordar, que va a causar seguramente muchas dificultades, como las está causando. No voy a decir que yo no haya podido llegar a Bilbao esta tarde por culpa del calentamiento global, pero en fin, posiblemente alguna influencia haya tenido. Pero en fin, la verdad es que no va a causar solo dificultades, también tiene algunas ventajas, principalmente que el frío suele causar más problemas que el calor, y si vamos a un mundo un poquito más cálido, pues se reducen los problemas causados por el frío, y además no va a ser igual en todas partes, va a haber países más beneficiados y países más perjudicados. Pero no es, pero en total seguramente el perjuicio es lo suficientemente serio como para que nos preocupemos de ello. Lo que sí posiblemente sea verdad es que las soluciones que presenta lo que aquí llamo el ecologismo radical, que sería básicamente esto del decrecentismo, el disolver la sociedad industrial actual y capitalista y volver a una sociedad pues, más parecida, ya digo, a las comunidades autosuficientes agrarias, pues es algo que desde luego no sería una solución. Y en todo caso, que tal como está evolucionando el problema del calentamiento global, no va a causar algo así como el colapso de la civilización, va a causar serios problemas, pero no un problema que consista en un apocalipsis que nos lleve a un mundo tipo Mad Max o algo así, ¿no? Lo que, repito, no significa que no tengamos que intentar abordar todas estas dificultades y corregirlas con todo el esfuerzo que podamos, ¿no? Bueno, esto era un fragmento del informe del Panel Internacional del Cambio Climático que citaba yo en el libro Contraapocalípticos, que es el último disponible entonces, que era el del 2013. Luego salió el del 2021, ya después de publicado el libro, pero no cambiaba mucho realmente. Y básicamente este era el capítulo que trataba sobre lo que se llaman los tipping points, o sea, los cambios de fase, los cambios que pueden ser tan súbitos y drásticos que reconfiguren completamente el clima de la Tierra, ¿no? Y básicamente ese capítulo, ya digo, repito, en el informe del panel internacional del 2013, y más o menos viene a decir lo mismo en el 2021, aunque no había un capítulo específico sobre este tema, había que ir sacando los datos de capítulos distintos, pero en fin, aquí lo que ven, como se ve en el resumen, es que la mayoría, o bueno, todos los posibles eventos de este tipo, de cambio de fase, pues son muy, muy, muy improbables. El único que es un poco probable es el de la desaparición a lo largo de casi todo el año del hielo del Ártico, pero solo en caso de los escenarios con más altas emisiones, que como vamos a ver posiblemente no son los escenarios más razonables. Y los otros problemas pues son o bien muy improbables o bien se tiene baja confianza, que en la jerga que utiliza el informe, lo de baja confianza es en realidad más improbable que lo que se llama muy improbable, porque quiere decir que los datos ni siquiera son suficientemente sólidos como para permitir sacar ninguna conclusión sobre ello, ni a favor ni en contra de nada. Hombre, no se puede descartar, pero no se puede decir que los datos apoyen que estemos al borde del colapso. En fin, paso a comentar unas cuantas ideas que presenta Emilio Santiago en el libro que mencionaba antes, el de Contra el mito del colapso ecológico. Y la idea principal es que lo del colapso es un discurso, o sea, es más una retórica que un hecho científico, ¿no? Y que, bueno, que puede estar bien para animar a la gente a despertar su conciencia ecológica, pero no es un discurso útil cuando nos centramos demasiado en ese discurso. Y dice, el discurso del colapso solo es útil en dosis muy pequeñas. Es decir, hay que hablar un poquito del colapso, pero no mucho, porque si no la gente se asusta. Si al ser humano le quitas el futuro, pues cae en un desamparo
semejante al que sufriría si le quitas el aire que necesita para vivir. O sea que incluso los ecologistas no deben abusar del discurso del colapso. Incluso, como decía hace un momento, esto es un texto literal sacado del libro de Emilio Santiago, en el que reconoce que de hecho a lo largo de estos últimos años los pronósticos sobre el calentamiento global están disminuyendo. Es decir, lo que se pronosticaba a principios del siglo XXI, que iban a subir las temperaturas a finales del siglo XXI, era bastante más que lo que se pronosticaba hace una década, y eso a su vez es más que lo que se pronostica ahora, ¿no? Tengo un gráfico aquí, que fíjense, en gris, aquí hay líneas grises y líneas azules, que van desde 2005 a 2010, a 2100, perdón. Este gráfico, que está sacado de un artículo de Roger Peel que se llama ¿Está el mundo listo para buenas noticias sobre el clima? Pues este gráfico lo que hace es comparar las líneas grises, cada una de las líneas grises es el pronóstico que hacía uno de los modelos que se utilizaban en el informe que se hizo en 2000, a principio, hacia el año 2000 más o menos, ¿no? El pronóstico de concentración de CO2 que se hacía. Entonces, como saben ustedes, el informe, naturalmente, como es algo sobre el futuro, pues no podemos medir lo que va a pasar en el futuro. Tenemos que hacer varios modelos a partir de varias hipótesis, que son algunas más razonables, otras menos. Tenemos que hacer muchos modelos y ver cómo evoluciona el sistema en cada uno de esos modelos, y a partir de ahí pues ver la distribución y la media, ¿no? Pues la distribución de estas evoluciones en el año 2000 era las líneas grises, ¿no? Y como ven, pues la mayoría de las líneas grises pronosticaban un aumento de la concentración de CO2 bastante grande. El cero sería el nivel preindustrial, ¿no? En el año 2000 pues ya estábamos bastante por encima del nivel preindustrial, pero la mayoría de los pronósticos, pues si en el año 2000 era aproximadamente 20 gigatoneladas emitidas al año, pues pensaba que a finales del siglo, todavía íbamos a seguir emitiendo más, ¿no? Lo cual iba a llevar, por supuesto, a unos aumentos de temperatura enormes, hasta de 8 grados, que son los que, según el libro de Wallace Wells que he citado, estos aumentos de CO2 de temperatura serían los que harían el planeta inhabitable. Pero en cambio, en azul, lo que tenemos son los modelos que se han estimado en las estimaciones hechas en 2021. En 2021 se ha vuelto a recalcular con los datos existentes en el 21, a la vista de cuánto habían funcionado las políticas de reducción de emisiones en las 2 primeras décadas del siglo, y resulta que los pronósticos que tenemos aquí pues, son mucho más felices, ¿no? La mayoría de los escenarios dicen que se seguirá incrementando la cantidad de CO2, pero a un ritmo muchísimo menor que el que hay ahora. Y por lo tanto, ahora lo más razonable, no quiere decir lo único posible y lo que va a ocurrir, a lo mejor la cosa va peor, ¿no? Pero los pronósticos actuales pues vienen a decir que quizá a mediados de la segunda parte del siglo XXI estemos cerca de los 2 grados de aumento, mientras que, ya digo, a principios de siglo se estaba casi seguro de que en la segunda mitad del siglo íbamos a llegar a los 4 o 5 grados de incremento. Así que algo estamos haciendo para que la cosa no vaya tan mal como nos temíamos hace 20 años. Bueno, añade Emilio Santiago que además el proceso no es de un día para otro, es un proceso muy, muy, muy lento. O sea, un colapso ocurre si de repente, en un periodo de muy, muy pocos años, de 5 o 6 años, todo empieza a fallar, ¿no? Pero el proceso es muy lento. Piensen ustedes, por ejemplo, en el aumento del nivel del mar, que probablemente pues sea bastante serio, ¿no? Y a lo mejor ha subido unos cuantos palmos a finales del siglo, ¿no? Pero no es que de un día para otro vaya a subir el nivel del mar, y entonces quienes ahora viven a nivel del mar un día amanezcan bajo el agua y se ahoguen, ¿no?
va a subir tan despacito que van a tener tiempo de marcharse de ahí y de construir casas un poco más lejos. O sea, no se van a ahogar por eso. Y a lo que se refiere Emilio Santiago en esta cita es que va a ser tan lento que no es probable que conduzca a lo que podríamos llamar una anarquía política, ¿no? O sea, que el Estado va a seguir funcionando, los Estados van a seguir funcionando. Y entonces, muchos de estos movimientos decrecentistas en realidad son una rama del anarquismo, que lo que quieren en el fondo es que desaparezca el Estado, y si el Estado desaparece por culpa del calentamiento global, pues bienvenido sea para ello el calentamiento global. Pero lo que dice Emilio Santiago es que no, que hay que seguir contando con que el Estado seguirá funcionando y que por lo tanto la política pues va a seguir funcionando más o menos igual que hasta ahora. Y no solo eso, quizá el párrafo que con más deleite subrayé en el libro cuando lo estaba leyendo era este, ¿no? Dice, y no nos hagamos, o sea, no tenemos que ser ni tecnólatras ni tecnófobos. Necesitamos trazar puentes con el mundo de la empresa que no va a desaparecer como una mágica socialización de los medios de producción y cuyo papel, el papel de la empresa, no puede infravalorarse. O sea, no solo no va a desaparecer el Estado, sino que no va a desaparecer la empresa privada. ¿Se entiende? O sea, no es que yo tuviera mucho deleite al subrayar esto, porque a mí me encanta la empresa privada. O sea, la empresa privada pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como casi todo, ¿no? Pero que un anarquista bastante de izquierda, porque ahora hay anarquistas también de derecha, ¿no? Pero un anarquista de izquierda como este reconociera que en el fondo va a seguir existiendo el Estado y van a seguir existiendo la empresa y el mercado, con lo cual el mundo no va a cambiar tanto en lo que queda de siglo, seguramente por mucho cambio climático que haya. Y sobre todo esto tiene que ver un poco con la anarquía, que dice, esta vuelta a las comunidades autosuficientes rurales, ¿no? Como los Amish de Pensilvania, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Si se crean estas comunidades tal como suponen los decrecentistas que se van a crear, cuando los millones y millones de habitantes de las ciudades empiecen a pasar hambre porque no tienen alimentos, ¿qué se piensan que van a hacer con estas comunidades rurales? Pues las asaltarán y las saquearán para conseguir los alimentos. O sea que en realidad tampoco es políticamente viable el intentar una retirada a lo rural, ¿no? Pero lo que más gracia me hizo, de todas formas, fue la imagen optimista que se da sobre el nuevo mundo cuando el ecologismo haya triunfado y tengamos una sociedad totalmente sostenible y el Estado y las empresas y el mercado estén domesticados por esta mentalidad ecologista. Pues esto, al fin y al cabo, Emilio Santiago no lo puede remediar, es el corazón de su ideología, ¿no? Entonces dice un párrafo que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Dice, viviremos mejor, o sea, a pesar del decrecimiento que pueda haber, no viviremos peor que nuestros padres, viviremos mejor, pero no porque tengamos un chalet, una urbanización, un coche, carne todos los días, vuelos charter, bueno, los vuelos a veces funcionan, a veces no. Viviremos mejor porque trabajaremos menos horas, ¿vale? A mí me parece bien. Nuestras aficiones y pasiones florecerán. Esto ya me empieza a parecer un poco más sospechoso. Comeremos más sano. Bueno, más sano según la comida que haya, ¿no? Porque si producir menos alimentos implica comer más sano, pues la humanidad ha tenido que estar sanísima en los milenios anteriores, ¿no? Y al contrario, lo que pasaba es que se morían de hambre. Y luego, sobre todo, la frase esta que he puesto impulsiva, nuestra realidad sexoafectiva será más equilibrada. Y la verdad, pues no entendí yo muy bien la inferencia. ¿Cómo se pasa de una economía más sostenible ecológicamente a una realidad sexoafectiva más equilibrada? No sé, a lo mejor podríamos decir que si uno folla entre poco y entre nada y poco y mal, es porque el mundo, la sociedad no es suficientemente ecologista y sostenible. No sé, a mí me falla algo en el argumento, ¿no?
Luego mencionaba también aquí esto de que hay que descolonizar nuestras relaciones eróticas, un concepto que realmente tampoco no sé, no lo consigo yo visualizar y no me atrevo a visualizar. En fin, bueno, dejamos aquí a Emilio Santiago. Este otro gráfico ilustrativo que os traigo, este gráfico representa el coste económico de las inundaciones por riada y por el mar, supongo, en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, desde 1903 a 2018. El coste económico seguramente ha subido. No tengo muy claro que ahora sean más frecuentes las grandes inundaciones que lo que eran hace un siglo, pero lo que sí ocurre es que las inundaciones que hay ahora, aunque quizá causan más daño en términos globales, económicamente, quiero decir, los millones de dólares que destruyen pues son más que los que destruían en 1910, pero el tanto por ciento que representa eso del PIB de Estados Unidos es muchísimo menor. De hecho, ahora es casi nada. Se ha reducido en un factor de 10 o más, posiblemente, ¿no? Es decir, las inundaciones hace 100 años eran, no sé si más fuertes, más intensas o menos intensas, pero hacían mucha más pupa al bolsillo de los estadounidenses. Es decir, básicamente porque cuánto daño causan las inundaciones no depende solo, ni siquiera principalmente, de la magnitud de las inundaciones, siempre que estén dentro de un margen relativamente parecido, sino que dependen sobre todo de lo bien preparada que esté la sociedad para enfrentarse a estas catástrofes naturales, ¿no? Pues que hay mejores diques, mejores sistemas de alcantarillado, mejores sistemas de ayuda, mejores sistemas de evacuación, etcétera, etcétera, pues los daños son mucho menores, ¿no? Y esto, para ir terminando esta parte, esto es una imagen de un informe elaborado hace un par de años por la agencia suiza, la patronal suiza de los seguros. El Swiss Re Institute básicamente es la patronal suiza de los seguros que claro, las compañías aseguradoras están muy preocupadas por este asunto, porque si tienen que pagar mucho por catástrofes u otro tipo de eventos causados por el clima, pues les interesa predecir con el mayor rigor posible para saber exactamente cuánto van a tener que gastarse y cuánto tienen que pedir por las pólizas, ¿no? Pues bien, esto nos da varios escenarios, que son tres: el que llama el Acuerdo de París, la trayectoria actual y la falta de mitigación, ¿no? Según esto, el eje vertical lo que representa es en cuánto se reducirá el PIB a mediados de siglo por causa del calentamiento global. Es decir, ¿cómo de pobre va a ser, cuánto va a empobrecerse la gente por causa del planeta entero, por causa del calentamiento global? Y lo que dice es que si se cumplen los pronósticos del Acuerdo de París, pues la reducción del PIB global será aproximadamente un 5%. Si seguimos como estamos, la reducción será más o menos de un 10%. Y si no hacemos nada, pues la reducción será de un 15%. De hecho, si se fijan, en cada escenario hay varias columnas. Esto está hecho muy a lo bruto, como son los financieros, ¿no? Un poco como los ingenieros, ¿no? Los ingenieros, cuando diseñan un puente, pues calculan cuánto hormigón tienen que meter y luego dicen, bueno, vamos a meter 5 veces más, por si acaso. Cada grupo de 3 columnas lo que dice es la reducción que ellos han calculado, la reducción del PIB que han calculado, si el aumento de la temperatura es de 1,5 grados, de 2 grados, de 1,5 grados, 2 grados, 2,6 grados, 3,2 grados, ¿no? Si la temperatura aumenta 1,5 grados, de aquí a mediados de siglo, creo que esto era para el 2050, pues la reducción del PIB que les salía era poquito, un 1% o algo así. Es igual, vamos a poner 5 veces más, por si acaso. Entonces toman esta cifra, ¿no? Y aquí, pues igual,
les salía que aunque aumentara la temperatura a 3 grados, la reducción pues a lo mejor era nada más que esto, pero bueno, vamos a multiplicarlo por mucho, por si acaso no nos hemos quedado cortos, ¿no? Y llegan casi al 20%. En fin, ¿qué quiere decir esto? Que en las peores estimaciones económicas, digamos, un poco hechas con cabeza, no simplemente con miedo a la catástrofe, las peores estimaciones económicas estiman que el PIB global mundial se reducirá entre el 10 y el 30% a finales del siglo, según cuanto aumenten las temperaturas, ¿no? Ahora bien, esto no quiere decir que el PIB de 2100 vaya a ser un 30% menor que el de ahora. Quiere decir que va a ser un 30% menor que lo que sería si no hubiera calentamiento global, si las temperaturas se mantuvieran constantes. Y la cuestión es, bueno, ¿y eso es mucho o poco? Pues lo que hay que hacer es ver cuánto será el PIB del 2100 y quitarle entre el 10 y el 30%, ¿no? Pues fijaos, si el crecimiento global, el crecimiento mundial de la economía a lo largo del siglo XXI es del 1% anual, que es bastante poco, el siglo XX fue aproximadamente del 3% anual, pues esto quiere decir que el PIB de 2100 será más del doble que el actual. Si a eso le quitamos el 30%, eso quiere decir que el PIB de 2100 será una vez y media el actual. Que tampoco está tan mal, no es que vayan a ser más pobres que nosotros, son un 50% más ricos que nosotros, ya digo, en el peor escenario, ¿no? Pero si el crecimiento es del 3% anual, en realidad esto quiere decir que de aquí a finales del siglo, nuestros bisnietos serán 10 veces más ricos que nosotros, o sea, ganarán 10 veces más que nosotros. Si a eso le quitamos el 30%, pues se quedan en 7 veces más que nosotros. Y, hombre, si mis bisnietos van a tener un nivel de vida 7 veces más que yo, pues mucha pena no me dan. Y si estas cifras les parecen muy exageradas, piensen en hace 100 años, o sea, cuánto ha crecido nuestra renta, lo que ganamos, nuestro nivel de vida económicamente hablando, en comparación con el de nuestros bisabuelos, con el de principios del siglo XX, y ha crecido aproximadamente multiplicado por 10. Es decir, nosotros ahora tenemos un nivel de vida parecido al de una persona que en 1900 ganase 10 veces la renta per cápita media que había en España en esa época, que evidentemente eran muy pocos los que ganaban 10 veces la media. Pues así de ricos somos nosotros ahora. Si nuestros descendientes se enriquecen tanto, pues que en vez de enriquecerse 10 veces más que nosotros, se enriquezcan 7 veces más que nosotros, tampoco parece una gran tragedia, ¿no? Así que es verdad, les han quitado un buen pellizco, les han quitado el 30% de su renta, pero tienen tanta que a lo mejor no lo notan. Bueno, y sobre todo, como resumen de esto, la principal esperanza que tenemos para enfrentarnos a los problemas que puede traer el calentamiento global es ser más ricos, no ser más pobres. Porque acordémonos del ejemplo de las inundaciones en Estados Unidos. Cuanto más ricos es un país, pues con mayor tranquilidad puede superar los problemas naturales, las catástrofes naturales a las que se enfrenta, ¿no? Así que conviene que no, por así decir, que no matemos a la gallina de los huevos de oro, que no hagamos una política económica que lo que va a hacer es convertirnos o revertirnos a una economía parecida a la de la Edad Media o algo así. Porque en una economía como la de la Edad Media, un aumento de las temperaturas de 5 grados, pues sí que puede hacer mucho daño, ¿no? Por cierto, no sé cuánto tiempo, me quedan un par de temas y quizás no sea demasiado para verlo todo, no sé. No os oigo. Es que los filósofos nos enrollamos como las persianas, o sea, podemos estar hablando aquí hasta las 3 de la mañana. Vale, muy bien. Estupendo, gracias. Bueno, pues entonces voy a pasar muy de puntillas sobre
Otros posibles apocalipsis que quería mencionar, y uno de ellos que está muy de moda, ¿no? Que, bueno, es aquí el amigo Harari, en su libro Homo Deus, pues habla del final del humanismo y la sustitución por el dataísmo, ¿no? El hecho de que vamos a estar gobernados por los algoritmos, por la inteligencia artificial, ¿no? Que los algoritmos van a hacer las cosas tan bien en comparación con cómo las hacen los seres humanos, que ya antes de confiar en un ser humano confiaremos en una máquina, en un programa informático, ¿no? Bueno, esto yo creo que en muchos casos no está mal, porque los humanos para muchas cosas tampoco somos muy fiables, entonces mejor fiarnos de la máquina. Pero para muchas otras cosas en realidad no tiene mucho sentido que prefiramos a la máquina, y sobre todo por una razón, porque si los algoritmos empiezan a decirnos lo que tenemos que hacer en todos los aspectos de nuestra vida, y entonces si solo hacemos aquello que los algoritmos nos dicen que tenemos que hacer, los propios algoritmos se quedan sin los datos con los cuales averiguar qué es lo que nos gusta. O sea, si solo hacemos lo que nos dice el algoritmo, pues, por ejemplo, si solo vamos a los sitios, a los restaurantes que recomienda un algoritmo de esto, ¿no? Pues al final los datos de asistencia a los restaurantes no se pueden interpretar como qué restaurante le gusta más a la gente, sino simplemente como qué restaurantes ha recomendado el algoritmo. Pero no quiere decir que no gusten más que eso. Y si eso es así, ¿por qué te vas a fiar del algoritmo? Si el algoritmo es autosuficiente, él se lo guisa, nosotros nos lo comemos, pero no nos gusta. Entonces, pues no haremos caso al algoritmo y nos iremos a donde nos diga un amigo, ¿no? Que ha ido el día que se le estropeó el móvil. Así que no me parece un futuro muy verosímil esto de que vayamos a depender tanto de las aplicaciones informáticas y de la inteligencia artificial como para no valorar la experiencia del contacto personal de unas personas con otras y la experiencia de nuestros congéneres, ¿no? El otro apocalipsis basado en la inteligencia artificial más grave, seguramente, que el dataísmo del que habla Harari, es esta idea de la singularidad que popularizaron varias personas hace un par de décadas, sobre todo Ray Kurzweil, también nuestro amigo Elon Musk también contribuyó a su popularización, ¿no? Y es la idea de que no solo es que los programas informáticos que utilicemos sean más eficientes que los humanos y por lo tanto dejemos de confiar en los humanos, sino que serán tan inteligentes que su inteligencia supere de manera casi infinita a la inteligencia humana. Y entonces no es que nosotros no tengamos razones para... O sea, no es que nosotros prefiramos seguir a lo que dice la inteligencia artificial antes que lo que dicen los humanos, sino que no nos darán opción, sino que la inteligencia lo controlará todo, porque como es mucho más inteligente que nosotros, la inteligencia artificial pues dominará el mundo y a nosotros que nos den morcilla. Hace poco en una conferencia que estaba yo de público, de Adela Cortina, la filósofa Adela Cortina, hablaba de los derechos de la inteligencia artificial. Y ella decía, bueno, ¿cómo saber si un robot tiene derechos? Decía, bueno, si un robot llega a ser tan inteligente como un ser humano, pues, ¿por qué no le vamos a dar los derechos que a un ser humano, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, si un robot llega a ser no solo tan inteligente como un ser humano, sino muchísimo más, el problema no va a ser cómo demostrarnos nosotros unos a otros que el robot tiene derechos, sino cómo demostrarle al robot que nosotros tenemos derechos. ¿Cómo podemos, frente a esta inteligencia artificial superinteligente, infinitamente inteligente, cómo convencer a este ser de que merece la pena mantenernos con vida y con cierto bienestar, ¿no? Pues será un gran problema, ¿no? Pero, en fin, yo creo que esto es algo absolutamente imaginario que en realidad no se basa en
en cómo funciona la inteligencia artificial en realidad, ¿no? O sea, es prácticamente imposible, diría yo, que pudiera surgir una inteligencia artificial que sea, digamos, tan inteligente, tanto más inteligente con respecto a nosotros como nosotros somos con respecto a una mosca, por ejemplo. Y ello por varias razones. Primero, porque en realidad no sabemos muy bien qué es eso de la inteligencia. A lo mejor las moscas no son tan poco inteligentes como nos parece, ¿no? Al fin y al cabo, llevan muchos más millones de años que nosotros aquí, o sea que si ellas han sobrevivido estando nosotros, ¿por qué no vamos a sobrevivir nosotros estando esta inteligencia artificial, ¿no? Esta superinteligencia, ¿no? Luego, hay un problema con el ritmo temporal del escenario que plantean estos autores, ¿no? Estos autores vienen a decir que se llama singularidad porque ocurre instantáneamente, porque de un momento a otro aparece esta superinteligencia artificial por un crecimiento explosivo, ¿no? Y el argumento más o menos es, cuando creemos una inteligencia artificial que sea tan inteligente, que sea capaz de crear una inteligencia artificial más inteligente que ella misma, entonces esta segunda inteligencia podrá crear una más inteligente que ella, la tercera podrá crear una más inteligente que ella, y así, y como es simplemente cuestión de diseñar unos programas, dejar que la inteligencia artificial invente unos programas informáticos, pues esto puede ocurrir de la noche a la mañana. Es decir, que el científico que está en el laboratorio haciendo esto deja el ordenador funcionando, se va a acostar y cuando vuelve por la mañana ya se ha creado la superinteligencia y ha dominado el mundo, ¿no? Bueno, pues primero, esto tiene dos graves errores, me parece a mí. Uno, que no hay ningún argumento para pensar que en lo que consiste una superinteligencia, una gran inteligencia, es en entender cómo mejorarse a sí misma. De hecho, nosotros no tenemos ni pajolera idea de cómo mejorarnos a nosotros mismos, de cómo mejorar nuestra inteligencia, y somos muy inteligentes. Así que las inteligencias artificiales que podamos construir seguramente tampoco tengan muy claro cómo construir inteligencias artificiales aún más inteligentes. Aparte de que no sabemos muy bien, como decía antes, qué es eso de la inteligencia. Y luego, sobre todo, el problema más grave para el argumento es que lo centra todo en el software, en el diseño del programa. Pero estos softwares seguramente serán no solo cada vez más sofisticados, sino que cada vez requerirán un hardware mucho, mucho más complejo y mucho, mucho más caro, y que no se crea de la noche a la mañana. No se va el científico a dormir y cuando vuelve ha surgido la inteligencia y ha creado en todo el mundo la cantidad de fábricas necesarias para fabricar los superchips de 30 millón de generaciones necesarios para implementar estos programas, ¿no? Así que seguramente la cosa iría mucho más despacio y nos daría tiempo a darle al botón de pausa si vemos que la cosa se está yendo de las manos. Y otro argumento que se me ocurrió después de escribir esta línea, y es que estamos hablando de una inteligencia artificial, pero puede haber muchas y no tiene por qué llevarse bien. O sea, pueden unas de ellas querer la destrucción de otras, y entonces nos podríamos hacer aliados de unas para ayudarles contra las otras. Entonces, no necesariamente estas inteligencias tendrían que ser nuestros enemigos, ¿no? Algunas sí, pero quizá otras sean amigos nuestros y nos salven de nosotros. En fin, y ya para terminar, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre por qué nos fascina tanto el apocalipsis, ¿no? Y ya para terminar del todo, ¿y cómo sería un mundo en el que no hay apocalipsis? Es algo de lo que casi nunca se habla, por cierto. Bueno, pues ¿por qué nos fascina el apocalipsis? Bueno, a Pepita Riduejo, como he visto, le fascinaba. A Fernando Arrabal, pues este es un vídeo muy famoso que tiene que veréis por YouTube. Estamos hablando de apocalipsis, de milenarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, yo tengo tres hipótesis, sobre todo, no necesariamente alternativas, ¿no? Primero, es la vanidad. O sea, el motivo por el cual nos resulta agradable pensar que la civilización está a punto de colapsarse es porque eso nos convierte en protagonistas, porque nos hace ser la generación que tiene la responsabilidad más importante de la historia. Ninguna generación se ha enfrentado al problema de salvar el planeta realmente, ¿no?
Como mucho, pues si habéis visto lo de Oppenheimer, pues a partir de entonces es cuando surge esta posibilidad, ¿no? Pero pensar que somos la generación que va a poder pasar a la historia como la que ha salvado el mundo, pues hombre, esto nos da cierta vanidad. Así que esto hace que tengamos un cierto sesgo a preferir pensar en escenarios en los cuales podemos ser protagonistas en lugar de escenarios en los cuales pues ni pinchamos ni cortamos. Otro sesgo, yo creo que procede de la indignación moral. Y es que mucha gente de la que está augurando el colapso de la civilización, lo que pasa es que en el fondo piensa que la civilización es tan mala que se merece colapsar. Porque somos muy, 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 muy malos. Y nos tienen que dar buenos azotes en el culo. Y si la civilización colapsa, pues bien colapsada estará porque ha sido una civilización pecadora. Aunque ahora nos habla mucho del pecado, ¿no? Bueno, Piquita Riduejo seguro que sí. Y luego un sesgo un poco más intelectual quizá es el que llamo el sesgo del relato, ¿no? Y es que tendemos a interpretar la historia como un relato, o sea, como un cuento, como una novela o algo así, ¿no? De teatro, una película, lo que queráis, ¿no? Y algo esencial en un relato es que acaba. No solo que acaba, si cogéis una novela y la partís por la mitad y leéis la primera mitad, pues acabarse se acaba, pero no acaba el relato, no acaba la narración, ¿no? Entonces, nos resulta muy difícil interpretar un episodio histórico o una sucesión de episodios históricos sin concebirlo como un relato que tenga un final narrativo, por así decir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que una historia que no se acaba nunca, como es la historia real, de hecho, una historia que no se acaba nunca. ¿Me oís ahora, perdón? Eh, una historia que no se acaba nunca, pues desde el punto de vista narrativo es un rollo, un peñazo, no hay quien se la lea, o sea, es aburridísima, ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa, no recuerdo ahora de quién, de algún inglés seguro que son los que suelen decir estas cosas, y es que la historia no le gusta porque la historia consiste en una jodida cosa detrás de otra, o sea, sin ningún sentido, o sea, no hay ningún argumento, ningún hilo argumental, ninguna trama que diga, ¿y por qué ahora tiene que pasar esto? ¿No? Como en una buena película, ¿no? Pues en una buena película la historia tiene que terminar, y si no termina, pues no, pues parece que es aburrida. Entonces nos resulta mucho más fácil imaginar y pensar en una historia que está a punto de acabar, aunque a lo mejor acaba con la salvación de que no nos hemos acabado. Eso nos parece mucho más fácil de imaginar que una historia que no acaba nunca, que es de lo que voy a hablar al final. Un ejemplo de cómo ha afectado este sesgo del relato al pensamiento sobre estos temas, pues esto es una lista sacada que tengo también en un capítulo del libro dedicado al concepto del antropoceno, de una lista de sinónimos del antropoceno que la gente se ha inventado porque lo de antropoceno no le parece suficientemente correcto. El concepto de antropoceno parece que echa la culpa al ser humano en general, y hombre, no todos los seres humanos tienen la misma culpa. Entonces hay que sustituir el concepto de antropoceno por un concepto donde quede claro quién tiene la culpa, cuál es el villano de la película, ¿no? Y serían pues estos, ¿no? Tenéis aquí el androceno, el angloceno, el capitaloceno, el industrioceno, etcétera, etcétera. Y el que más gracia me hace esto del fulguceno, o como se diga, seguro que muchos sabéis que se refiere al personaje este de los libros de Lovecraft, ¿no? De los mitos de Cthulhu, o como se diga. Pero claro, esto le quita el valor científico que podría tener el concepto, ¿no? Que lo tiene, sin duda. En fin, la cuestión es que tanto si somos colapsistas y pensamos que la civilización está a punto de colapsar, como si somos lo que se llama tecnoutópicos o tecnooptimistas y decimos que no, hombre, que el progreso tecnológico no solo nos salvará del colapso, sino que nos permitirá seguir progresando como hemos progresado desde que empezó la revolución industrial, ¿no? Y entonces, imaginaros que el nivel de progreso científico, técnico y económico que ha habido en los últimos 200 años, pues sí, a ese ritmo, en los próximos, no solo en los próximos 200, sino en los próximos 2000 años, 10.000 años, etcétera, etcétera. Pues yo os invito ahora a que pensemos un par de minutos en
en un escenario en el que no sucede ninguna de las dos cosas. O sea, ni la civilización colapsa, ni el progreso se mantiene al ritmo vertiginoso que ha tenido en los últimos 2 siglos, y sobre todo en el último. Es decir, imaginaros que la humanidad continúa existiendo indefinidamente, pero el progreso tecnológico llega a un momento que se estanca. A lo mejor no el siglo que viene, a lo mejor no ni siquiera el milenio que viene, a lo mejor dentro de 10.000 años, pero a partir de ahí ya no avanzamos más tecnológicamente, ¿no? Ahí nos detenemos. Bueno, pues ¿cuánta vida le quedaría a la humanidad después de que este progreso se detenga? Bueno, pues le pueden quedar millones de años, no unos siglos. Estamos hablando de millones de años. Entonces, vamos a imaginarnos la vida de la humanidad durante estos millones de años después de que el progreso científico, tecnológico, económico y social se haya detenido, ¿no? Bueno, yo creo que por supuesto, entra dentro de lo posible que la humanidad perezca. Puede caer un asteroide, puede haber una guerra nuclear, puede haber una pandemia mucho más grave que la del COVID. Incluso puede que el cambio climático se nos desmande y lleguemos a un aumento de temperatura que haga la civilización inviable, ¿no? O sea, eso puede, pero son escenarios yo creo que poco probables y sobre todo que no parece que sea razonable apostar a que van a suceder dentro de poco, ¿no? Sostengo, bueno, esto lo sostengo más en un libro que terminé hace poco y que se publicará el año que viene, que nada, otra vez que pueda ir a Bilbao, a ver si hablo del libro. Yo pienso que el progreso científico y tecnológico quizá esté más cerca de acabarse que los 10.000 años de los que hablaba hace un momento. A lo mejor dentro de 300, 400 años ya no se progresa tanto en la ciencia y en la tecnología. Más que nada porque ya lo hayamos descubierto todo lo descubrible. Pero cosas que no se ve bien la parte de arriba. Ahora voy a presentar una lista de cosas que yo creo que es imposible que hagamos, por mucho que progrese la ciencia y la tecnología. Y es viajar mucho más rápido que ahora. No creo que vayan a desarrollarse sistemas de transporte que nos permitan ir de Madrid a Bilbao en 10 minutos o en media hora. En avión, desde luego, es 1 hora. Cuando se llega, pues mucho más rápido no creo que sea. O sea, podemos ir en un avión a reacción como los cazas del ejército, ¿no? Que son supersónicos y tardan mucho, pero eso no es económicamente viable para que pueda ser un medio de transporte de masas, ¿no? Así que la inmensa mayoría de la humanidad, como mucho, va a viajar con lo rápido que viajamos ahora, no más. Tampoco creo que vayamos a vivir mucho más tiempo que ahora, o varias veces más tiempo que ahora. O sea, a lo mejor, con suerte, dentro de 200, 300 años, se ha llegado a doblar la esperanza de vida. En el siglo XX se triplicó prácticamente, se duplicó un poco más, de 30 y tantos a 80 y tantos, ¿no? A lo mejor llegamos a vivir por término medio 140 años o así, pero no creo que mucho más, porque a la termodinámica no se la engaña. No creo que vayamos a integrar el cerebro y el ordenador. Sí que podremos inventar muchos cachivaches para conectarnos utilizando ondas cerebrales, lo que sea, pero lo de leer el contenido del cerebro o que haya una simbiosis y una fusión entre el cerebro y el ordenador, esto yo creo que es imposible, más que nada porque el cerebro es imposible saber cómo funciona, porque tiene demasiadas conexiones y sobre todo las conexiones que tiene son distintas en cada persona. En mi cerebro, las conexiones, las sinapsis, la estructura de las sinapsis, que se llama el conectoma de mi cerebro, es completamente distinto del vuestro. Y es más, es completamente distinto del que hace 1 año, hace 10 años. Entonces, no hay un algoritmo como las leyes de Newton que nos digan cómo funciona el cerebro, y entonces seguramente no va a haber manera de, por ejemplo, de descargar el cerebro en un ordenador o algo así, descargar la mente en un ordenador.
Tampoco creo que vayamos a poder viajar fuera del sistema solar. A lo mejor sí que mandamos a algún loco que se vaya, pero luego ya dejaremos de saber nada de él y nos olvidaremos de él, ¿no? Pero fundar colonias con las que nos mantengamos en contacto fuera del sistema solar, yo creo que los límites físicos son absolutamente inviables y seguramente esa es la razón por la cual, aunque lo más probable es que haya muchas civilizaciones en el universo, ninguna ha llegado hasta aquí, porque primero no son capaces de encontrarnos y están tan lejos que aunque llegaran aquí, ellos mismos ya ni se acordarían de dónde vienen. Tampoco, esto es muy importante, tampoco creo que vayamos a desarrollar formas de ocio que no sean más que variaciones de las actuales. Pues, o sea, ¿de qué forma nos divertimos ahora? Pues como se divertían, como se entretenían en el siglo XV, escuchando historias, escuchando música, bailando, comiendo, bebiendo, teniendo sexo descolonizado o sin descolonizar, pero en esto no hemos cambiado prácticamente nada. O sea, tenemos Netflix y no los hermanos Lumière, pero bueno, las películas que hay en Netflix son bastante malas por lo general, o sea, tampoco hemos ganado mucho. Y luego, tampoco hay teorías científicas que nos han permitido entender muy bien ciertos aspectos de la realidad física y todavía nos quedan un montón de aspectos de la realidad que no entendemos muy bien, pues desde la propia vida al cerebro, a la economía, al arte. Pues estos campos no es que yo creo que sean más difíciles de entender simplemente porque las teorías que los explican son demasiado complejas para que las entendamos, sino porque no funcionan como funciona lo que explica una teoría, lo que se explica mediante una teoría, que es con 3 o 4 axiomas muy sencillitos y a partir de ahí sacamos las consecuencias de cómo funciona el sistema, ¿no? La economía seguramente no funciona por 3 o 4 ecuaciones como si funciona el sistema solar y por lo tanto no hay nada que descubrir. No creo que dentro de 1000 años se entienda la economía mucho mejor de lo que se entiende ahora. Lo cual no quiere decir que la economía no haya conseguido hacer que funcione mejor, seguramente. Por ejemplo, ya para ir terminando. En cambio, estas cosas sí que las podremos hacer. Pues, la tecnología la aplicaremos a cada vez más aspectos y podremos mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Tendremos menos necesidad de trabajos degradantes, habrá menos violencia y explotación, seremos una sociedad más sostenible, más ecológica y seguramente a lo mejor incluso fundamos colonias dentro del sistema solar. Que no será muy agradable vivir en esas colonias porque dependerán del todo de los recursos, de algunos recursos que les mande la Tierra, pero sí, en Marte, en Ganímedes y estas cosas a lo mejor sí que nos instalan. En fin, y esta ya es la última transparencia. Lo que yo propongo como el reto filosófico principal que nos plantea este futuro profundo, ojo, estoy hablando de una humanidad que dura millones de años a partir de ahora, pero que tecnológicamente es como mucho algo más avanzada que la nuestra. Digamos, a lo mejor son tan avanzados con respecto a nosotros como nosotros lo somos con respecto a la Edad Media, pero no mucho más. O sea, son muy avanzados, pero no son inimaginablemente avanzados o infinitamente avanzados. Son simplemente algo más avanzados que nosotros, ¿no? Incluso bastante, ¿no? Pues, ¿a qué se van a dedicar nuestros descendientes de todos estos millones de años? ¿Qué es lo que puede dar sentido a su vida? ¿Por qué les animará a levantarse por las mañanas? Pues fijaros, bueno, a estos personajillos, en el epílogo del libro de Contraapocalípticos hasta les doy un nombre, los llamo los metaprodéuticos. Progreso en griego se dice próodos, entonces los metaprodéuticos son los que están más allá del progreso, los que viven cuando ya se ha acabado el progreso. Pues ellos carecen de lo que hasta ahora, en nuestra experiencia, son los principales incentivos vitales que ha tenido la humanidad, que son, bueno, primero, la supervivencia. Como tienen una sociedad, una economía, una tecnología mucho más avanzada, pues no tienen que preocuparse demasiado por esto. La salvación, pues hombre, después de millones y millones de años, ya se han dado cuenta, digo yo que se habrán dado cuenta de que no conviene estar esperando el más allá y esas cosas, ¿no?
en fin, no habrá, ¿no? Y luego el progreso colectivo e individual, que es lo que, digamos, en el último siglo, en los 2 últimos siglos, ha sido el fundamento principal de lo que ha dado sentido a nuestras vidas, por lo menos desde el punto de vista social, ¿no? Como ya no van a progresar, pues no pueden pensar en el progreso, en que sus hijos vivan mejor que ellos. Ya saben, llevan cientos de miles o millones de años viviendo siempre más o menos igual. Ya saben que los hijos no van a vivir mejor que ellos, ¿no? Y luego, y sobre todo, pasar a la posteridad, que es una cosa que a algunos nos motiva mucho. Yo quiero dejar, sobre todo los que publicamos libros, claro, yo quiero dejar mi obra, plantar el árbol, tener el hijo, escribir el libro, ¿no? Que se me recuerde, ¿no? Pero claro, pensar en la humanidad dentro de 100 millones de años. ¿Quién se va a acordar de nosotros dentro de 100 millones de años? Pues nadie, porque seremos no una gota de agua en el océano, una molécula de agua en el océano de la historia. Y ellos saben que también van a ser lo mismo, que están condenados a ser igual de irrelevantes que todos sus antepasados anteriores, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a molestar en pasar a la posteridad? No vas a escribir mejores sinfonías que las de Beethoven o que las de una inteligencia artificial que se inventó en el siglo XX, porque esa ya produjo las mejores sinfonías posibles. Pues si ya tenemos las mejores sinfonías posibles, ¿te vas a poner tú a componer sinfonías? Hombre, sí, igual que yo me pongo a pintar un cuadro, pero no pretendo que sea un cuadro que haga sombra a las meninas, ¿no? Así que lamento dejarles, si acaso, con esta sensación de, entonces, ¿todo esto para qué? Pero ya eso es para hacer propaganda del libro que ha salido este año, que es el del nihilismo, el La Nada Nadea, invitación al nihilismo, que es cómo ser nihilista ante esta perspectiva, ¿no? Así que nada, muchas gracias, Casco, y siento no haber podido estar ahí. Gracias. Le da mal. Tenemos 10 minutos aproximadamente, menos 5 minutos, así que preguntas directas. Si tienen alguna pregunta, díganla un poquito alto. ¿Me escuchas bien, no, Jesús? Sí, perfecto. Vale, pues si tienen alguna pregunta yo les diré. A ver. Sí. Yo tengo 2 preguntas. Dilas bien alto para que te escuche él. Quiero saber qué opinas acerca de las restricciones y los créditos de CO2 que se proponen. Y la segunda, ¿hasta qué punto es cierto la subida del nivel de los mares? Porque según tengo entendido yo, por el principio de flotación de Arquímedes, un iceberg que está sumergido, al deslizarse no supone un aumento del nivel de los mares. Espera un poquito. Lo primero... Ya. Muchas gracias. Lo primero, yo creo que el cambio climático está producido principalmente por las emisiones de CO2, así que lo que hay que hacer es reducir las emisiones de CO2. Eso está más claro que el agua, para mí por lo menos. Y afortunadamente creo que para la mayoría de la gente. Y desde luego pues hay que restringir. Hay varios mecanismos para restringir las emisiones de CO2. El cambio de fuentes de energía, por supuesto, es el más importante, ¿no? Y luego el poner precio a las emisiones, o sea, que haya un impuesto, un coste que tengan que pagar por países, por individuos, por empresas, como sea, en función de cuánto CO2 se emite, pues a mí me parece. Con respecto a la segunda pregunta, me temo que el aumento del nivel del mar, vamos, yo no soy físico, pero hice bachillerato. El aumento del nivel del mar no depende sobre todo del derretimiento de hielo de los casquetes polares, sino que depende del hecho de que la densidad del agua disminuye en una temperatura. Cuando el agua tiene la máxima densidad es a 4 grados centígrados, entonces a medida que se va calentando, el agua, como casi todos los cuerpos, aumenta de volumen. Es decir, es el aumento de la temperatura del agua de los océanos lo que hace que ocupe más, y al ocupar más, pues va subiendo el nivel del mar. Incluso aunque no se derritieran los casquetes polares, que de hecho se están derritiendo. Soto en la primera línea sentía, el subdirector de la Estación Marina de Plencia. A ver, ¿alguna pregunta más?
Sí, es verdad, es verdad. No, la verdad es que no caí en citarlo, pero para ser justos con el autor, con Diamond, el libro va alternando capítulos de sociedades que colapsaron con capítulos de sociedades que no colapsaron. Y la idea más o menos es que hay una diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal. Y hombre, pues, yo creo que la principal ventaja de nuestra sociedad es que al ser tan grande, tan global, tan interconectada, el conocimiento fluye muy bien, en comparación con cómo ha fluido en otras sociedades. Y entonces, si hay algún problema serio, es prácticamente imposible que si alguien inventa una solución eficaz, esta solución vaya a ser ignorada por completo. Vamos, esto es una cosa muy parecida a la que le pasaba a Carlos Marx, bueno, he dicho Carlos Marx, se nota ya lo viejo, no sé, a Karl Marx, lo que le pasaba cuando pronosticaba el final del capitalismo. Decía, el final del capitalismo va a llegar porque el capitalismo es inestable y, y entonces las propias empresas se van a terminar arruinando, algo así. Y hombre, si esto lo leen los capitalistas, dicen, pues si tienes razón, vamos a hacer algo para evitarlo. Y los capitalistas pues llevan 160 años haciendo cosas para evitar lo que Marx dijo que era inevitable que pasara. De hecho, pues, claro, él auguraba el final del capitalismo, en realidad para unas pocas décadas después de cuando escribió el Capital, más o menos, y no se habría esperado que fuese a durar casi otros 200 años. Y lleva durando 200 años porque el capitalismo se va reinventando continuamente gracias a que es un sistema en el que es un sistema muy eficaz para utilizar la información. Yo creo que lo que seguramente puede salvar a nuestra sociedad del colapso es esto, que el hecho de que si cuanto más crezca la conciencia de que tenemos un problema y más visibles sean las soluciones, pues menos problemas habrá, menos impedimentos habrá para aplicarla. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no exista la posibilidad matemática, si queremos, que no podemos calcular en qué tanto por ciento, pero claro, sí existe la posibilidad, a lo mejor pasa algo que no hemos tenido en cuenta y de repente en 5 años esto se viene abajo. Puede ser, pero no por las cosas que ahora se está anunciando que va a pasar, porque esas cosas precisamente hemos puesto el foco encima de ellas y sabemos cómo se pueden controlar. Bueno, el tiempo se ha acabado, no da para más. Espero que dentro de poco traigamos... Perdón, un momento, Sí. Se me ha ocurrido la respuesta ideal, que no se me había ocurrido antes. Es que ninguna de las sociedades que dice Jared Diamond que colapsaron habrían colapsado si se hubieran leído el libro de Jared Diamond. Nosotros ya tenemos el libro de Jared Diamond, así que no nos vamos a colapsar. Jared Diamond es siempre recomendable. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber superado todos los problemas que hemos tenido. Muchas gracias a Jesús, que esperamos traerle pronto a Bilbao. No vendrá en avión. Intentaremos el teletransporte. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este ciclo, desde la Biblioteca Foral, como Miquel Zabala Montoya, que es el coordinador de programación cultural, y Jota, que ya han visto que hoy se estaba desviviendo para intentarlo. Y muchas gracias a John Álvarez, César Higuero y Guillermo Quindós, que trabajan en la sombra para que este ciclo y otros posibles salgan adelante. Como las charlas anteriores de nuestras ediciones, estas estarán en la web en algún momento determinado, en el YouTube del Círculo Escéptico. Y les invitamos a que nos sigan y vengan a los actos que organizamos cada mes. Y nada más, si a la Biblioteca de Diputación le gusta, si a la Biblioteca Foral, nos vemos aquí dentro de un año. Muchísimas gracias a todos.